¿Ya? Entonces teníamos una función, a ver, estábamos en las funciones de, habíamos terminado con esto de la composición, ¿no? Entonces teníamos funciones, f era una función de x a y, ¿no? Así la íbamos a denotar. G era una función de y a z, ya no me acuerdo. Y h era una función de w a x, ¿verdad? Sí, era así. X, Y, Z, ¿no? Creo que era así. Y entonces habíamos dicho que había dos cosas medio naturales. Una le habíamos llamado phi, ay, ¿cómo se llama? Phi de g, que va de las funciones que van de x a y a las funciones que van de z a y. Y habíamos definido otra que le habíamos llamado xi h, que iba de las funciones de ¿quién? ¿A dónde? De x a y otra vez, creo. Y esta iba de las funciones de y. Ay, ¿de y? No. Ya ven, ya lo dije mal y nadie me dice nada. De las funciones de. Si voy de x a y. Bueno, esta era. Phi de g era g compuesta con f, ¿no? Y esta era h compuesta con f. O sea, esta va de. Y aquí está mal. Entonces esta va de. Primero es H y entonces va de W a X. De W, no. Esta va de. Sí estaba bien, ¿no? Le voy a aplicar una de X a Y. De X a Y. Pero acá empiezo en W y luego llego hasta Y, ¿no? ¿Sí? ¿Así era? ¿O no? Y luego había una T, ¿no? Una T que iba de. Ah, ya no me acuerdo. De pares ordenados, ¿no? Ay, chin. Esa sí no la tengo apuntada aquí, pero iba de. Quiero ir de X a Y y de Y a Z, ¿no? Entonces, pues ya no me acuerdo cómo la puse, pero supongo que iba de. Pero díganme cómo lo puse la vez pasada porque no me acuerdo. Según yo iba de X a Y cruz de Y a Z, ¿no? Y esto entraba de X a Y, de Y a Z, y esto entraba de X hasta Z, y entonces T de F, G, era primero F y después G, ¿no? Creo que así las puse la vez pasada, pero ya no me acuerdo. Y entonces, a ver, estábamos en que ya habíamos avanzado un poco en la discusión y estábamos en que queríamos, pues que pues, saber si las topologías que le poníamos a los espacios de funciones hacían continuas estas funciones, ¿no? Y es como medio natural preguntarse si de verdad pues, hay topologías que hacen continuas estas funciones, ¿no? Y cuáles son, pues. Y entonces quisiéramos todo, bueno, eso nomás es como de notación, o sea, nada más es como una cosa general. Y entonces lo primero que habría que observar es que, pues acuérdense que la topología esta, bueno, que teníamos esta notación, ¿no? A ver, la otra notación que voy a recordar, dime, en la fi. Ay, tienes razón, de X a Y y luego voy de Y a Z. Esta va de X a Z, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, a ver, la otra cosa que teníamos era una notación que habíamos puesto, notación, y habíamos definido estos ABs, que eran todas las funciones que van de X a Y, creo que así la habíamos puesto, de tal manera que f de A está contenido en B, ¿no? Y aquí, por supuesto, estábamos pensando que A es un subconjunto de X
y B es un subconjunto de Y, ¿no? Y de hecho, con estos con estos monitos definimos la topología de la convergencia puntual, ¿no? Y entonces a lo mejor sería bueno preguntarse quién es la imagen inversa de una cosa, a ver, observación lo va a poner así, ¿no? De una cosa de la forma AB, ¿no? Y esta es G. ¿Y quién es la imagen inversa de también una cosa de AB, ¿no? Y entonces, si uno pues hace las cuentas, y ahorita las hacemos, esto es A, la imagen inversa de B, y esto es... Ay, ¿quién es ese? Ya no lo apunté aquí. Ese es H de A y B, creo. Así es. Y entonces, a ver, esa es una observación, la vamos a poner así, vamos a ponerle incisos, el 1 y el 2. Y bueno, es una observación, pues supongo que es muy fácil de ver, ¿no? A ver, vamos a poner aquí razón, ¿no? La razón de, por ejemplo, el 1 es que, pues si uno se toma, a ver, voy a escribirlo así, ¿no? Si uno se toma una F en la imagen inversa del AB bajo la función phi, pues eso significa que cuando yo le aplico esta función a f, bueno, aplicarle esta función a f es esto, ¿no? ¿Sí está bien o no? Sí. Esto que esté aquí significa que cuando le aplico la función, esta está en a, b, ¿no? ¿Sí está bien o no? Y eso significa que g de f de a, pues está contenido, gracias, está contenido en B, ¿no? Está contenido en B. Y eso significa que... Ay, chin, ya no sé qué significa, ¿qué dije ahí? Ah, sí, eso significa que f de A está contenido en la imagen inversa de B, ¿verdad? Sí está bien, porque cuando yo agarro estos puntos y los mando bajo G, están ahí, ¿no? Y eso que está escrito aquí significa que F manda A en la imagen inversa de B, ¿no? Sí lo escribí bien. Y ya llegué a donde quería, ¿no? Uno puede poner, de hecho, uno puede poner aquí para ahorrarse pasos, sí solo sí, sí solo sí, sí solo sí, y sí solo sí, ¿no? Sí, y ya no hay un sí solo sí acá, no sé por qué digo puras tonterías, y entonces dices, pues pues entonces estar aquí es lo mismo que estar aquí, y entonces eso prueba esta igualdad, ¿no? Y la 2 no sé si escribirla. ¿Ustedes qué creen, jóvenes? ¿Que deberíamos de escribir la 2 o se las dejamos de tarea? Pues es igualito, ¿no? No hay que hacer nada más, nada muy espectacular, nada más hay que escribir las definiciones. Entonces voy a poner aquí que la 2 se les queda de tarea, ¿no? Pero esa observación nos dice inmediatamente que, por ejemplo, cuando estamos considerando la convergencia puntual, esta phi es continua, ¿no? Porque acuérdense que la convergencia puntual está definida en subbásicos, ¿no? Entonces diríamos, a ver, ¿quiénes son los subbásicos? Bueno, acuérdense que una función es continua, si agarran subbásicos y los regresan, obtienen abiertos, ¿no? Entonces uno dice, a ver, ¿quiénes son los subbásicos acá, no? Para la convergencia puntual. Uno diría, pues acuérdate que cuando definimos la convergencia puntual, agarramos, ¿cómo eran? Conjuntos finitos, ¿no? En X, ¿no? Estos eran finitos y acá eran abiertos, ¿no? O sea, iban abiertos a infinitos. Entonces, pues si este es finito y este es abierto, entonces bueno, aquí habría que poner para que o sea, la observación es para que esta sea continua con respecto a la convergencia puntual que hay que pedir a las funciones, ¿no? Entonces, pues si este es finito y este es abierto, pues este va a seguir siendo finito en el dominio, y para que este sea abierto, si este es abierto, pues lo que hay que pedirle a G es que sea continua, ¿no? ¿Sí está bien o no? Pues cuando tú haces esta G con G una función continua, entonces obtienes que esta es continua con la convergencia puntual. ¿Sí está bien o no? Y esas, bueno, eso no lo voy a decir.
Y bueno, yo no se preguntaría otra vez, y para la convergencia puntual, ¿qué necesitarías aquí para que esta xy sea continua? Pues dices otra vez, este es finito, ¿no? Si lo mando bajo una función cualquiera, pues esto sigue siendo finito, ¿no? Y si este era abierto, pues este es abierto, entonces lo único, no estás nada, ¿verdad? O sea, hace, cualquier h que hace esta función xy continua. ¿Sí está bien o no? Bueno, por supuesto, lo probé así porque lo voy a usar después, ¿no? ¿Sí? Bueno, y entonces esas son como observaciones. Y entonces, a ver, regresamos, quiero enfatizar mucho que ahorita no tengo topologías, ¿eh? Ahorita nomás estoy hablando de una situación muy general. Bueno, tengo topologías en X y en Z, pero en el espacio de funciones no quiero poner topologías. Entonces, una pregunta natural sería, y que según yo se los dejé de tarea, es ¿cuándo estas funciones son continuas? ¿No? O sea, como qué topologías habría, bueno, nos gustaría, ay, lo quiero decir bien, pero nunca sé cómo decirlo bien. Nos gustaría ponerle una topología al espacio de funciones que hiciera todas estas continuas, ¿no? Ya se vio que la topología de la convergencia puntual no es tan buena, ¿no? Bueno, a lo mejor en este lado sí, pero en este lado pues no tanto, ¿no? Porque hay que pedirle a la G que sea continua para que esta phi sea continua, ¿no? Y se pone mucho peor, ¿no? Si uno quisiera que la T fuera continua, y eso se les queda de tarea porque de una vez se los dejé pensar, ¿qué onda con la convergencia puntual? ¿Será que la convergencia puntual hace esta T continua? Pues parece que no, ¿eh? Porque, ¿por qué parece que no? Pues porque si esta hay que pedirle para que sea continua, pues esta es más restrictiva, ¿no? Acuérdense que ya habíamos medio observado, pero lo voy a observar después, que la T está relacionada con estas dos, ¿no? De hecho que estas son como funciones de esta, o sea, estas provienen de esta, las de arriba provienen de la de abajo cuando haces restricciones a rebanadas, ¿no? A rebanadas, aquí o acá. Aquí, de hecho, pero bueno, o acá ya no me acuerdo, pero bueno, ya no voy a decir nada acerca de eso. Y entonces, a ver, la primera cosa que nos gustaría es que estas fueran continuas. Otra cosa que nos gustaría, estamos como otra vez discutiendo qué nos gustaría de una topología que le fueras a poner al espacio de funciones, es la siguiente, a ver si lo logro escribir bien, ¿va? Ay, ¿dónde está eso? Yo sé que lo escribí por aquí en algún lugar. Este, a ver. Ajá. Y entonces, a ver, esto es, aquí le puse notación, no sé si vaya a ser notación, pero bueno, así lo puse acá. Y entonces empiezas, bueno, también otra vez estoy pensando que X, Y y Z sí son espacios topológicos, ¿eh? Entonces empiezas con una función alfa que está definida de el producto X cruz Y a Z, ¿no? Y tú le pones a esta que sea continua, ¿no? O sea, a ver, ¿por qué estoy ahorita van a ver por qué estoy en este contexto? Cuando tú tienes esa función, y lo voy a decir así, va a ser un dibujito, por aquí está, bueno, estoy pensando que ahí está el producto, y acuérdense que no puedo dibujar mucho, entonces voy a pensar que este es X, que este es Y, y estoy haciendo el producto, ¿no? Y entonces uno puede, ay, ¿cómo se dice eso? Agarrarse un X en X, y uno puede definir lo que voy a llamar alfa X, ¿no? Que es una función que en realidad sale de, ay, no sé cómo ponerlo, en realidad sale de y entra a Z, ¿no? ¿Sí está bien o no? Pero ya dijimos que no hay que ser payasos, ¿no? Que este es homeomorfo a Y, ¿no? Y entonces uno podría, bueno, la situación es más o menos aquí, ahí está X, me estoy fijando en esa rebanada y estoy restringiendo la función, ni lo dije, ¿verdad? Esta alfa X no es otra cosa que alfa restringida a la rebanada X cruz Y, que es una función que sale de X cruz Y, del unitario de X cruz Y a Z, ¿no? Sí está bien, entonces dijimos que esta habría que pensarla como Y, ¿no? O sea, en realidad este de aquí
Dices, pues no seas payaso, eso es Y, ¿no? Y entonces en realidad alfa de X, bajo este contexto, podría pensarse que está en las funciones de, ¿cómo es? De Y a Z, ¿no? A ver, estoy pensando que esta función es continua, ¿no? Entonces, cuando restrinjo una función continua a un subespacio, pues obtengo una función continua, ¿no? Entonces aquí debería ser alfa de X. ¿Sí está bien o no? Y entonces, ok, esa es la situación y entonces definimos, ahora sí definimos, alfa gorro, que va de X a las funciones continuas de Y a Z, y lo que hace, a ver, lo voy a poner así, como alfa gorro lo que hace, pues es agarrar un X y enviarlo a esta función que ya la voy a estar pensando como que va de Y a Z, ¿no? Siempre. Ok, sí, está bien, ¿no? Y entonces dices, ah, pues esa es como una situación. Ahora, esto se les, o sea, en principio dices, bueno, ¿y por qué aquí estás haciendo esta payasada, no? Este, pero no es tan payasada porque acuérdense que esto tiene que ver con las homotopías. ¿Se acuerdan que cuando teníamos aquí homotopías, decías, ah, pues cuando restringes a una rebanada la homotopía, pues obtienes una función de X a Y, entonces puedes pensar esta función, la puedes pensar como esta función la puedes pensar como una familia de funciones que está parametrizada por X, ¿no? ¿Sí está bien o no? Que es nuestra idea de las homotopías. Entonces, ah, pues lo que está haciendo aquí medio escondido es que es esa cosa de las homotopías, ¿no? Que las homotopías se pueden pensar como familias de funciones, ¿no? Y de hecho habíamos dicho, alguna vez, no sé si se acuerdan, que cuando teníamos el intervalo 0,1, estábamos pensando que eso era como una trayectoria, ¿no? En el espacio de funciones, que las funciones de este estilo, con el 0,1 como espacio que sirve como parámetro, se podía pensar como una trayectoria en el espacio de funciones, ¿no? Y pues dijimos trayectoria entre comillas, porque no podíamos definir trayectoria porque no teníamos topología, ¿no? Entonces estamos regresando a ese lugar, ¿sí? Esa sería como la notación 1. Pero también lo puedes pensar al revés, ¿no? Ay, entonces, ¿cómo es? Y aquí lo voy a poner al revés, es dada ahora una función alfa gorro que sale de X y entra a las funciones continuas de Y a Z, dada esa función, tú puedes definir la siguiente fórmula, ¿no? A ver, definimos, dada esta, definimos ahora una función, pero que sale de X cruz Y a Z, pues por la fórmula que debe de estar definida, ¿no? A ver, ¿cómo defines esta función? Pues alfa de XY no es otra cosa que te agarras alfa gorro de X, que es una función ya, y la evalúas en Y, no sé si debería de ponerlo así y se ve más feo que como lo escribí aquí. Yo no le puse estos paréntesis en mis notas, pero es esta función evaluada en Y, ¿no? Y esa, pues es una función que sale de X cruz Y, este, ok, bueno, ¿qué quiero decir aquí? Ya no sé, defines esa función, ajá, pero yo creo que tú quieres, bueno, defines esa función, ¿no? Este, y por supuesto, pues como estas son funciones continuas de Y a Z, pues para cada X en X, cuando tú restringes esta alfa a X, pues obtienes alfa gorro de X, ¿no? ¿Sí está bien o no? O sea, bueno, ya no sé qué tanto decir más. Este,
Es una notación, ¿eh? Entonces, dada esta, tiene su asociada. Y su asociada es esta, ¿no? O sea, y dada esta, vamos a tener una asociada, que es esta, ¿no? Y entonces la notación termina diciendo que, lo voy a poner aquí, por aquí, que alfa y alfa gorro son asociadas, ¿no? O sea, dada la alfa yo puedo definir la alfa gorro y dada la alfa gorro yo puedo definir la alfa, ¿no? Y si tengo una, pues en realidad tengo las dos y puedo cambiarme de visión o la hora que yo quiera, ¿no? Y eso nada más es una notación y entonces ahora sí viene lo bueno. Chin, a ver si lo logro decir. Este, ay, ¿dónde borraré? Voy a borrar por acá. Sigo con las definiciones, ¿eh? Y entonces, ¿qué les gustaría? Pues les gustaría ponerle una topología a este espacio de funciones que si yo tengo que esta es continua, me aviente que esta función es continua, ¿no? Y viceversa, quisiera poner también una topología acá abajo, bueno, una topología de tal manera que si yo tengo esta continua, me aviente que esta de acá es continua, ¿no? ¿Sí está bien? Y entonces esas son las definiciones, ¿va? O sea, voy a decir, ay, a ver si lo logro describir. A ver, esto es una definición, ¿eh? Y es la definición importante de hoy. Tiene tres partes. Uno, una topología. Tau en CYZ, en las funciones continuas de YZ, es propia si para todo espacio X la continuidad de alfa, de esa alfa, este, implica la continuidad de su asociada. O sea, una topología en el espacio de funciones es propia si cada vez que haces esta construcción con una función continua, obtienes que alfa, cuando le pones la topología a esa tau, esta resulta continua, ¿no? Y bueno, y al revés, también nos interesaría, dos, una topología, ay, debía haberlo escrito mejor esto, pero bueno, una topología tau en el espacio de funciones es, ay, ¿cómo se llama eso? Admisible. Sí, sí que, sí para todo espacio X, la continuidad de alfa gorro implica la continuidad de su asociada. Es asociada alfa, se llama. Y la 3 dice que una topología no se llama buena, se llama tau en C de YZ es aceptable. Es aceptable si, sí, ¿qué? Si es propia y admisible, ¿no? Si es propia y admisible.
Sí, yo nunca me acuerdo de los nombres, están horribles, pero bueno. Es, de hecho, hay varias acepciones de estos nombres, pero estos son los que más me gustan, ¿eh? Es que las otras no sé cómo se dicen, bueno, en inglés, esta se dice proper, admissible and acceptable, ¿no? Pero hay otros que les llaman a esta cojoining, splitting y acceptable, creo, pero bueno, pero cojoining y splitting nunca los he querido traducir porque, bueno, conjoining significa que las puedes juntar, ¿no? Eso es como lo que dice. Y splitting es que las puedes separar, pero bueno. Pues ya no sé cuál es cuál, a lo mejor están al revés. Pero bueno, Y entonces, ¿cuál es la pregunta, jóvenes? Pues la pregunta es, pues habrá topologías que cumplan esto. ¿Y por qué quisiera uno que cumplieran eso? Ya deberían de ustedes no verlo tan extraño, porque dices, si vamos a ponerle espacio de funciones topologías de este estilo, es para poder hacer homotopías, ¿no? Y que las homotopías de verdad ahora sí sean trayectorias en el espacio de funciones, ¿no? Este, y entonces, bueno, pues la pregunta es, ¿y hay topologías de estas? Y pues la respuesta es que sí hay, ¿no? Y sí hay, y de hecho hay unas que hasta ya conocen. Pero bueno, voy a tratar de decir una vez más. Hay otra cosa que nos interesa, y ya no quiero borrar nada, y ya se me acabó el pizarrón. Yo creo que voy a borrar aquí, esta parte de acá, ni modo. O sea, acuérdense que si queremos que estas sean, este, que bueno, que las composiciones sean continuas, ya sea como las estemos pensando. Y bueno, a ver, ahí va la última cosa que que tengo que definir, ¿no? Hay una función que se llama W, que es muy importante, ¿no? Y esa va de las funciones de Y a Z, ay, cruz Y, así le puse aquí, a Z, ¿no? Y esta es la función de evaluación, ¿no? Que ya hemos usado y que ha sido muy importante. Acuérdense que ya hemos usado esto de evaluar funciones, por ejemplo, en el teorema ya no me acuerdo cómo se llama eso, en el teorema de metrización de Urison se usa la función de evaluación, ¿no? En las compactaciones se usa la función de evaluación. Y es esta, pues, que agarra una función de x a y, agarra un punto en y pues lo que le asigna esto, pues, es evaluar la función en y, ¿no? La función de evaluación. Y esa va a resultar ser muy importante para todo esto. Y ahora sí empezamos a probando algo, ¿no? Este, la primera cosa que tenemos que probar es que una topología es admisible. A ver, proposición. Este, una topología tau en las funciones de y a z es admisible si y solo si esta es continua. O sea, para saber que una topología es admisible, lo único que tienes que probar es que esta función es continua, ¿no? Y entonces, bueno, no sé si sería bueno probarla. Vamos a hacer la prueba, ¿no? Pues es un sí, solo sí. Supongo que voy a empezar en orden porque no veo cuál sea más. Acuérdense que todos ya tienen topología, ¿eh? Ya todos los espacios tienen topología. Espero que no me haga bolas. Y entonces dices, este, pues vamos haciendo la ida, ¿no? Entonces dices, pues una topología tau en CDX tengo como hipótesis que es admisible, ¿no? Y quiero probar que la función es continua. Entonces, ya no sé qué hice aquí. Bueno, entonces dice aquí, a ver, dice, considera X
igual al espacio las funciones continuas de y a z, y lo voy a poner pues con la topología tau, ¿no? Y entonces, y considera eso, y alfa gorro definida como la identidad en las funciones continuas de x a y, ¿no? A ver, entonces esta función sale de las funciones continuas de x a y entra, es alfa gorro, ¿verdad? Entonces entra, sale de ese espacio y entran las funciones continuas de y a z, ¿no? Ya ven, lo estoy escribiendo mal y ustedes no me dicen nada. Es la identidad, entonces tiene que salir de las funciones continuas de y a z. La identidad sale de las funciones continuas de y a z y entre las funciones continuas de y a z, ¿no? Y entonces acuérdense que la topología es admisible, ¿no? Y eso quiere decir que si es admisible, la continuidad de esta implica la continuidad de su asociada, ¿no? Y entonces dices, pero como tienen la misma topología los dos espacios, la identidad sí es continua, ¿no? Entonces, esta es continua y entonces su asociada es continua, ¿no? Esta phi. Y entonces dices, pues ¿quién es esa? ¿Quién es esa phi? ¿Quién es esa alfa? ¿Quién es la asociada de esta, pues? La asociada va de dónde a dónde? De Y, cruz. No, ¿quién es asociada? De las continuas. A ver, fíjense que la asociada sale del codominio cruz y entra a Z, ¿no? O sea, la asociada sale de las funciones continuas de Y a Z, cruz y entra a Z, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y quién es la asociada? Y dice que pues esta vale alfa gorro de F evaluada en Y, ¿no? Sí, y alfa gorro de F, pues es la identidad, o sea, es F evaluada en Y, o sea, pues es la que queríamos, ¿no? ¿Sí está bien? Entonces, como esta es continua, considera esta que es continua, aquí se me olvidó poner, porque es la identidad con la misma, y entonces como la función es, como la tau es admisible, esta es continua, pero esta en realidad es la W, ¿no? Y entonces ya acabaron, ¿sí? Chin, ya, pues voy a borrar acá, ni modo. Voy a borrar aquí. Chin, ahora me está quedando re feo el pizarrón, ni modo. Voy a borrar esta parte. Entonces vamos a hacer el regreso, ¿no? Ay, a ver. Chin, me tardé muchísimo en decir todo esto. Entonces vamos a hacer el regreso. Ay, ni modo. Vamos a hacer el regreso. Y entonces dices que para hacer el regreso, pues supóngase que la W es continua, ¿no? Bueno, supongo que tomemos un X y una alfa gorro de tal de que vaya de X a las funciones continuas de Y a Z, esta continua, ¿no? A ver, estamos tratando de probar ahora que que la topología es admisible, ¿no? Entonces tenemos que agarrarnos un espacio X y una función que es continua y ver que su asociada es continua, ¿no? Ya no sé qué escribí aquí. Y entonces dices, pues fíjate en su asociada, ¿no? Entonces su asociada va de X cruz Y a Z y está definida como alfa de XY, pues es alfa gorro de X evaluada en Y, ¿no? No sé por qué escribí todo eso. Bueno, a ver, y entonces considera la siguiente función, que es alfa gorro cruz la identidad en Y. Esta función va de
X, ay no, de las funciones. Esa función de dónde a dónde va. Esa función va de X cruz Y a esta va a las funciones continuas de X cruz Y, digo, perdón, ay, ya ven, de Y a Z, de las funciones de Y a Z, cruz Y, ¿no? Y entonces dices, a ver, por cierto, esta es continua y la identidad es continua, ¿no? Entonces, por cierto, esta función sí la conocen, ¿no? Es la que, pues, la que vale alfa, o sea, le aplicas alfa en la primera coordenada y le pones aquí, y le aplicas la identidad a esta y la pones acá, ¿no? Y entonces dices, a ver, pues ya no sé qué dices. Esta función agarra el XY y lo manda a este, ¿no? ¿Sí? ¿Y eso qué? Esta es continua, sí. Y entonces ahora agarras la evaluación seguida de esta, ¿verdad? Ay, chin, ¿y eso de dónde a dónde va? A Z, a Z, ¿no? Y esto se agarra X cruz Y, ¿no? Lo manda a alfa de X cruz Y, digo, perdón, coma Y, y luego la evaluación lo manda a alfa gorro de X con Y, ¿no? Y como esta es continua y la evaluación es continua por hipótesis, entonces esta, que por cierto es alfa, es la composición de dos funciones continuas y por lo tanto es continua, ¿no? ¿Sí? Y eso ya termina la prueba. Ay, ¿ustedes creen que podamos hacer el teorema importante de hoy? Sí, yo creo que no lo vamos a acabar de hacer, pero bueno, a ver, proposición. La proposición dice lo siguiente. Uno, si tau es propia y tau prima está contenida en tau, entonces tau prima es propia. La 2 dice que si tau es admisible y tau está contenida en tau prima, entonces tau prima es admisible. La 3 dice que si tau, ¿cómo es? Si tau es propia y tau prima es admisible, y además, no, si eso es así, entonces tau está contenida en tau prima. La 4 dice que existe una O, le llamé, no sé por qué, topología en las funciones continuas de Y a Z. Ay, ¿qué dice? A ver, existe una topología entonces que cumple que si tau es propia, entonces tau está contenida en O. O sea, hay una topología que se traga a todas las propias, ¿no? Eso es lo que dice aquí. Y la 5, que es la importante, la única importante, es que CYZ tiene a lo más una topología aceptable.
O sea, solo hay una que es, bueno, si hay, solo hay una, ¿no? Porque puede que no haya, ¿eh? O sea, esa es la otra cosa que puede pasar, ¿eh? Puede que no haya. Este, bueno, a ver qué, pues vamos probando eso, ¿no? A ver qué nos alcanza, a ver cuánto alcanzamos a probar de eso. Dime, no sé, ahorita la checo. Dice que la 3 dijiste, ¿verdad? Si T es propia y T es admisible, y T' es admisible, entonces la propia está contenida en la admisible. Sí, eso dice que está bien. Pero bueno, a ver, va. Vamos a tratar de probarlas, ¿no? Bueno, a ver, la uno. Pues no sé, aquí dice que todas son triviales. Ustedes díganme por qué. La uno. Si T es propia y T está contenido, entonces T prima es propia. ¿Qué hay que probar para que sea propia? Que la continuidad implica la desasociada. Chale, por qué es inmediata la primera? Ah, sí, ¿verdad? Porque, a ver, lo que uno dice, lo que uno diría es, ay, ya no sé qué quiero poner. Para probar la uno diría, a ver, ¿qué es propia? Significa que la continuidad de alfa implica la continuidad desasociada, ¿no? Y entonces uno dice, continuidad de alfa implica la continuidad desasociada. Ay, tengo que escribir todo eso. O sea, tengo que alfa es continua, ¿no? Alfa va de X a Y, de X cruz Y, X cruz Y a Z, ¿no? Y el alfa gorro va, ¿de dónde? De las funciones continuas, no, de X a las funciones continuas de Y a Z. Y entonces tú dices, a ver, estoy suponiendo que si yo le pongo la topología tau, la continuidad de esta implica la continuidad de esta. Chin, yo puse aquí que es obvio, y ahorita no veo por qué es obvio. Tomas un abierto con tau prima, ¿verdad? Cuando lo regresas, obtienes... No, ya no entendí. A ver otra vez, dímelo. Ajá, ajá. Ok, me tomo un U abierto en tau prima, ¿no? Y entonces en particular ese U es abierto en tau, ¿no? Porque tau prima está ahí, ¿no? Y entonces cuando regreso alfa gorro del U, yo sé que esta, yo sé que esta es continua, ¿verdad? Con tau. Entonces obtengo un abierto en X, ¿sí? Obtengo un abierto en X y ya. Eso quiere decir que alfa gorro es continua, ¿verdad? Pues sí, sí, no tengo que decir nada más, ¿verdad? Ay, ¿por qué estoy confundido? Ya no sé por qué estoy confundido. Bueno, sí, es que dices, si esta es continua, entonces con tau es continua, y eso significa que esto es abierto. Sí, pues sí, no hay nada que hacer. A ver, el 2. Sí, el 2, ¿cómo se hace el 2, jóvenes? Tenemos que ahora que es admisible, ¿no? Y tenemos ahora esa. Entonces, aquí no sé qué hice.
A ver, aquí dice que supongamos que... ¿Qué significa que sea admisible? Que la continuidad de alfa gorro implica la continuidad desasociada, ¿verdad? Y entonces, a ver, pues dices, a ver, ¿qué dices? Es que no sé. La continuidad de alfa gorro implica la continuidad desasociada. ¿Y qué probé aquí? Pues sí, podríamos ver eso, pero ya borré el teorema, ¿verdad? Que dice que algo era admisible si solo si la evaluación era continua, ¿no? Y entonces dices, pues yo quiero probar que es continua, entonces uno se fijaría en la evaluación, ¿no? Y la evaluación es una función que va de de las funciones continuas de y a z, ¿no? Y en cruz y, perdón, sí, a z, ¿no? Y entonces dices, yo sé que esta es continua con tau, ¿no? Y esta es más grande, ¿no? Claro. Y luego, jóvenes, ya para irnos, sabemos que es continua con tau, ¿verdad? ¿Con qué, perdón? Pero a ver, dime cómo. Ok. Nos tomamos un alfa gorro continua con tau, ¿no? ¿Sí? Con tau prima, ajá. Ah, sí, gracias. Como tau prima contiene a tau, ajá. Es continua con tau, ¿no? Porque todos los abiertos de este se regresan, pues los abiertos de este también se regresan. Ajá. Como tau es admisible, su función asociada, alfa la asociada es continua, ¿no? Ajá. Ajá. Esta es continua con tau y entonces su asociada es continua. Ah, pues, ya to- A ver, la que es admisible es tau, ¿verdad? Entonces, si ya es con... La que es admisible es tau, ¿no? Y entonces, eso implica que alfa es continua, ¿no? Y eso es admisible, ¿no?
Y ya acabé. Pues con razón dije que todas eran triviales. Bueno, me faltan la 3, la 4 y la 5, pero creo que ya no hay tiempo, ya se acabó la clase. Entonces las vemos mañana.